Bienvenidos a La Píldora Roja, un espacio donde interpretamos el entorno político, económico y empresarial del Ecuador. Yo soy Gustavo Isrieta y hoy conversaremos sobre los retos del nuevo gobierno. Para ello nos acompañan en el panel tres invitados de altísimo nivel. Está con nosotros Paula Lanata Cedeño, analista política. ¿Qué tal, Gus? ¿Qué tal, José Francisco? Un gusto poder estar acá. Bienvenida Paula, estás en tu casa. Y después de una campaña épica, regresa a nuestro panel José Andrade, analista económico y político. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo van todos? En buena hora hemos vuelto a la píldora roja. Muy feliz por tu regreso, Joselo, y felicitaciones por esa campaña tan brillante que se hizo en la ciudad de Guayaquil, coordinando la estructura territorial y demás. Y está con nosotros también de vuelta en su casa Francisco Icaza Béjar del Consorcio Seguridad Jurídica. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal, Paula? ¿Qué tal, Joselo? Bueno, pues feliz de estar de vuelta en este formato. Primera vez que vengo al programa en este formato y, bueno, irónicamente no estoy desde el país, así que esto lo hace más emocionante aún, ¿no? Es un verdadero placer tenerte, Pancho. Gracias por estar con nosotros hoy aquí. Enseguida comencemos a discutir, pero antes revisamos el punto de mira. En medio de la polarización política, el nuevo gobierno recibirá al país en circunstancias altamente preocupantes. La pandemia del coronavirus no ha hecho más que profundizar la crisis económica y social que padecen las familias y las empresas ecuatorianas. Por otro lado, el desempleo y los múltiples escándalos de corrupción son apenas algunas de las urgencias a resolver. Hoy en la Píldora Roja analizamos los desafíos de un entorno que presenta la más compleja situación económica, sanitaria y de gobernabilidad que el país haya vivido en los últimos 20 años. Apenas instalada la nueva Asamblea Nacional, quedaron en evidencia los obstáculos que enfrentará el Ejecutivo en cuanto a la viabilidad de su programa político. En principio, se observan relaciones rotas y bancadas con un ideario político muy diverso. Ante este contexto, ¿cómo será posible que el nuevo gobierno pueda tener cabida y negociar con estos grupos políticos? En general, en la sociedad son necesarios los pactos, los acuerdos y los consensos mínimos sobre algunos temas que se consideren importantes, ¿no? Y la verdad es que en medio de la, digámoslo así, de la dispersión que se encuentra, que tenemos hoy en el Congreso, de todas maneras, Guillermo Lasso o el gobierno de Guillermo Lasso ha logrado concretar en este momento una mayoría que esperamos le dé viabilidad a las reformas que el país necesita. Ahora, para que las reformas pasen en general, se necesita que el plan se encuentre a la mano, que el plan esté realizado, porque es precisamente durante los primeros días o los primeros meses de gobierno en que todo gobierno que ha logrado hacer las reformas lo logra. ¿Por qué razón sucede esto al principio o suele suceder al principio cuando se tiene el plan listo? Precisamente porque los gobiernos gozan de la legitimidad que les acaba de otorgar un proceso democrático, porque se cuenta con el capital político suficiente, porque en general la oposición al nuevo gobierno no termina de estar estructurada, y en la medida en que el gobierno de Guillermo Lasso o en este momento ponga frente al país un plan económico, un plan de gobierno funcional y viable, pues yo creo que cuenta con el timing adecuado para lograr las cosas. Un poco como decía José, ¿no? Los consensos son necesarios y por otra parte, yo creo que los que estábamos un poco o seguíamos lo que estaba pasando en el ámbito político, ya sabíamos que igual la alianza, que eso es otro de los temas que vamos a estar tratando, la alianza PSC, creo, no iba a durar mucho. O sea, digamos, fue muy estratégica para una primera vuelta, tal vez con una Cristina Reyes hubiera restado un poco de votos como candidata presidencial, pero ya el simple hecho de que vayan por listas distintas para el tema de la asamblea, ya uno ya podía tener un indicio de lo que iba a estar sucediendo. Realmente creo que la alianza duró mucho más de lo que se esperaba y este fin de semana, que fue todo este tema de la alianza que supuestamente se iba a hacer con Creo, pues Guillermo Lasso terminó ganando su tercera vuelta. Entonces, hay temas urgentes, hay temas que deben generarse cambios que van a ser muy populares al momento de generar, digamos, estas reformas, pero que son necesarias. Entonces, como decía José,
llegan, digamos, con un plan de gobierno, que de hecho creo que el de Lazo era, si no era el único que tenía un plan como bien estructurado, claro, sin plagio, que parecería mentira, pero candidatos presidenciales en Ecuador hacen plagio en su plan de gobierno. Pero bueno, todo estos temas y otro plus y otro buen indicio o otro sentimiento como un poquito de esperanza es ver que las personas que se van a encargar de las distintas carteras de Estado tienen experiencia en el tema que van a manejar. Y yo creo que esto es necesario, aplaudido incluso por tal vez personas que tengan diferencias con el partido de gobierno, pero esto es necesario porque ya no estamos en el mismo juego que teníamos desde hace 14 años, de que el ministro de Ambiente pasaba al Ministerio de Recursos de Energía y pasaba a otro ministerio y luego era gobernador. Entonces era como un reciclaje que uno decía, wow, o sea, qué bien que ponen, que ponen en práctica la economía circular, porque pasaban por todos lados. Así que creo que eso es bastante positivo. No la va a tener fácil, sin duda, ya lo estamos viendo, pero no es imposible. No es el primer presidente que no va a tener mayoría en la Asamblea. De hecho, hay un libro súper interesante que en su momento lo escribió Flavia Freidenberg, y ya claro, hacía como un comparativo, ¿no? Decía, miren, todos estos presidentes, el que ganaba en primera vuelta, en la segunda vuelta perdía, pero entraba con mayoría al Congreso. Así que espero que tengan, digamos, las herramientas necesarias y aparezcan también los liderazgos, no solamente de los grupos, sino también del que va a ser el ministro de gobierno del presidente Lazo, ¿no? Porque el ministro de gobierno no es solamente tema policía, es también tema política. En base a lo ocurrido, a mí como abogado me gusta verle un poco el tema constitucional ahí. Y primero que nada, a mí, si algo que me ha disgustado estos últimos 10 años de gobierno es precisamente esa simbiosis que se ha hecho entre el Ejecutivo, el Legislativo, la función judicial, esa intervención y falta de división de poderes, al menos a mí es algo de lo más reprochable en los últimos 10 años. Y se convirtió en algo cultural. Todo el mundo creyó que era de lo más normal que el presidente intervenga en las opiniones del legislativo. Todo el mundo vio de lo más normal que el presidente intervenga en la justicia. Y eso nos lleva a pensar en una meta inmediata del país, que no es tanto el consolidar un proyecto de gobierno también, sino la institucionalidad del país. Porque cumplir proyectos de un gobierno es una meta a corto plazo, es algo que va a ocurrir, muy probable, pero a largo plazo seguiremos con el mismo problema de siempre. La falta de división de poderes que está contemplando nuestra Constitución, que el Ejecutivo, el Legislativo, la función judicial sean funciones totalmente independientes. No puede ser que inaugurándose este gobierno, lo que estemos viviendo de entrada, ya sean amenazas del Legislativo al Ejecutivo y viceversa, y ya tenemos una situación en la que quieren crear una interdependencia en sí, ¿no? O sea, eso es un síntoma que tenemos que medir, tenemos que tener mucho cuidado, porque como dicen por ahí, no mala tos te siento. Y tampoco ha habido, pues, una correcta interpretación de 4 factores. El uno, no es lo mismo, ¿ya? Propuesta de campaña que propuesta de gobierno. Porque en campaña, como dicen, ¿no? Se presentan muchas cosas, pero cuando se topan y se sientan en el sillón y ven la realidad del país, ya esas propuestas de campaña ya pasan a convertirse, a depurarse y convertirse en propuestas de gobierno, ¿ya? La segunda es precisamente, pues, el propuesta de gobierno es algo totalmente distinto, ya lo mencioné. La tercera, ¿ya? Son los acuerdos de gobernabilidad, de lo que tanto se habla, etcétera, etcétera. No hay que interpretar eso como un chantaje de no te voy a dejar hacer las cosas, te voy a trabar y todo eso. Acuerdos de gobernabilidad no es lo mismo que acuerdos partidistas. No es lo mismo. Y aquí en el Ecuador al menos hemos normalizado mucho este tema de los acuerdos partidistas, pues, ¿no? Que entre partidos se pongan de acuerdo, pero el país se va, importa un bledo en esa ecuación. Y la cuarta es el contrato social que alguna vez habló Jean-Jacques Rousseau, ¿no? Es en lo que es lo que va a seguir existiendo. Es básicamente lo que somos nosotros como sociedad.
son esos pequeños acuerdos que tenemos como sociedad que no están por escrito, pero son aspiracionales. Y en nuestro caso, como ecuatorianos, queremos progreso, queremos trabajo, queremos desarrollo económico, y eso. Y es a eso a lo que nosotros no somos indistintos. Nosotros podemos ser indistintos a las peleas políticas, nos perjudican bastante. Y nos perjudican para nuestro proyecto supremo, que es como ecuatorianos, lo que por contrato social tenemos como aspiración. Prosperidad económica, empleo, trabajo. Entonces nosotros como ciudadanos estamos en esa cuarta parte de la ecuación, o sea, que es de la que menos se ha hablado, ¿no? Todo el mundo sabe ahorita qué quieren los partidos políticos, qué quieren los asambleístas, qué quiere el Ejecutivo. Pero, ¿se ha hablado acaso de qué realmente necesita el Ecuador en este instante? Sí, bien, es cierto, se necesita recuperar la institucionalidad del país, necesitamos que exista de nuevo división de poderes, pero aunque eso se resuelva y es necesario resolver, en el fondo esa es una discusión que tiene efectos sobre la economía, sobre la sociedad, sobre el país, que en principio la gente no entiende, no tiene por qué entender necesariamente, y que a muchos pocos les importa. Sin embargo, obviamente tienen efectos prácticos en el desarrollo del Ecuador ya. Por otro lado, tenemos el aspecto sanitario. Todos estos temas tienen que trabajarse en línea. O sea, no puedes tener estas 4 tareas, las voy a resolver en momentos diferentes. O sea, un problema a la vez. Son problemas que tienen que abordarse de manera conjunta. Tienes el problema de poner en marcha la economía y tienes un problema de finanzas públicas. Hay temas urgentes, hay temas importantes. La gente quiere que hoy se comiencen a dar los resultados que tiendan a que la gente se incorpore al mercado laboral, o que recupere sus empleos, o que hayan las empresas suficientes para incorporar a la gente. Ahora, ¿por qué razón, tal vez, y aquí viene un poco la discusión, ¿no? ¿Por qué razón en principio, aparentemente, creo, o Guillermo Lasso estaba yendo por una vía y terminó yendo por otra? O sea, en realidad parece ser que la dificultad estriba en que Pachacuti y la izquierda democrática, en principio, espero hayan cambiado de opinión, no querían firmar ningún acuerdo de libre comercio, y que lo dejaron claro sobre la mesa. Entonces, en el momento de la negociación, dijeron, ok, estamos de acuerdo en formar un bloque de mayoría siempre que no se firme un acuerdo comercial ni con Estados Unidos, que no se integre la Alianza del Pacífico, que no haya, digámoslo así, mineras nuevas, o que incluso se revean contratos petroleros y ese tipo de cosas. Y por ahí no va el camino. O sea, una cosa es el acuerdo político y otra cosa es lo que hace funcionar la economía. Y un acuerdo político con alguien que no quiere hacer funcionar la economía es un problema importante, ¿no? El gobierno entrante tenía entre manos un problema importante, ¿ya? Un problema que a veces es difícil de ver tras bastidores, es un problema que supera los titulares, ¿ya? Pero que felizmente, bueno, de momento y parcialmente ha sido superado, y que a la larga ese acuerdo, ese pacto, esa unión de este nuevo bloque legislativo que hace mayoría, o mejor dicho, este nuevo acuerdo que da lugar a una mayoría, debería servir, porque solamente es medio, no fin, debería servir para viabilizar esas reformas que la gente espera se den, porque solo esas reformas pueden darle empleo a la gente. La gente está esperando que haya reactivación económica, que haya crecimiento económico y que haya empleo. ¿Cómo se resuelve eso? Pues poniendo en marcha la economía. ¿Cómo se pone en marcha la economía? A través de acuerdos comerciales, a través de integración económica, a través de la mejora de calidad del gasto, porque eso de ahí se puede traducir en que no tengas mayores impuestos en el futuro, o que la factura del sector público no se pase hacia el sector privado. Ya, este tipo de cosas son necesarias, pero solamente se pueden dar si es que el legislativo da paso a, digámoslo así, este tipo de reformas. Entonces, debe la gente entender que, si bien es cierto que hay muchas cosas que se necesitan resolver, todas tienen que trabajarse en línea. Hay unas que puede hacer el legislativo, y siempre puede hacer el legislativo, dado el contexto hiperpresidencialista que existe. Hay reformas que necesariamente tenían que pasar por el Congreso. Hay otras que probablemente no pasen por el Congreso nunca y tendrán que resolverse a través de una consulta popular. Y habrán algunas que quedarán en la lista de los grandes pendientes del país, porque el gobierno de Rafael Correa, con la Constitución de Montecristi, ese esperpento que debe ser eliminado en algún momento, o que por lo menos debe ser reformado drásticamente, impide que hayan cambios que son necesarios en el país,
pero que solamente pueden ser llevados a cabo a través de una asamblea constituyente, lo cual también es una caja de Pandora, lo cual también tiene otros problemas, lo cual también puede dar lugar a que haya no un nuevo grupo de personas que nos representen y repiensen lo que hay que hacer en el país, sino de nuevo otra vorágine de acontecimientos donde cualquiera llega y tenemos no sé, un Montecristi parte 2, y eso no va a resolver los problemas de la gente, más allá de todo el tiempo que toma hacer esa gestión, ¿no? Así que esperemos por el bien del Ecuador que lo que esté en manos del Ejecutivo se resuelva rápido y que lo que esté en manos del Legislativo pase con esta nueva mayoría sin mayor trámites, y también esperemos que el gobierno de Guillermo Lasso tenga su plan económico a la mano, que lo ponga sobre la mesa ya. Cuando existen este tipo de trabas, y si bien nuestra constitución es hiperpresidencialista, hay un mecanismo, ya que yo creo que fue hecho a la medida de un gobernante tipo Correa, pues no, que Correa era un tipo autoritario. Pero cuando existe este tipo de trabas, el legislativo impidiendo reformas necesarias para la sociedad, existe la muerte cruzada. ¿Ustedes ven probable o ven, digamos, que hay la posibilidad de que Guillermo Lasso pueda activar este mecanismo en algún punto de su periodo presidencial, de darse estas situaciones así, o no lo ven así? Te contesto rapidísimo, yo esperaría que no suceda, porque implica que hemos llegado al punto en que las cosas no avanzan. O sea, que es como decir, aplasta el botón rojo que ya todo se odió. Entonces, esperemos que eso no suceda y que básicamente el gobierno pueda transitar por una línea medianamente normal de gobernabilidad, de viabilidad, y que las reformas tomen lugar. Si no, eso quiere decir que vamos a tratar de hacer borrón y cuenta nueva. El país no tiene tiempo para eso, es mi lectura, ¿no? Sí, yo creo que igual hay tal vez algo que se nos está olvidando y que es importante mencionarlo. En 4 años no se van a solucionar todos los problemas que tiene el país. Lo que esperamos es que se den grandes pasos, que se puedan llegar a ciertos consensos, que se puedan dar ciertos avances, pero creo que de partida, o sea, el 24 de mayo podrá salir muy bien la ceremonia, podrá salir muy bien todo, pero los ecuatorianos tienen que saber que en 4 años no se va a resolver lo que estamos arrastrando desde hace algunas décadas. Por el otro lado, claro, como decía José, yo tampoco esperaría que suceda eso porque sería como retroceder hasta cierto punto. A mí me pareció curioso también, José, cuando mencionaste el tema de Pachacútico, de Izquierda Democrática, que se negaban a hacer ciertos acuerdos, digamos, por sus principios, por lo que creían. Y es curioso porque retrocedamos un poquito, vayamos a octubre de 2019, veamos cuál era la postura de Pachacutic, veamos todo el caos que se armó, la destrucción, las pérdidas económicas. Claro, en comparación a lo que sucedió después con la pandemia, octubre fue algo mínimo, pero para ese entonces, ¿cómo se estimaban también los millones de dólares que se perdieron? Incendiaron las ciudades, generaron caos, o sea, ¿y por qué era? Porque estaban en contra de que se vayan eliminando los subsidios, como si no existieran un sinnúmero de estudios que ya dicen que en parte el consumo que se tiene es porque los combustibles tienen un precio, digamos, bastante cómodo. Al final se terminó saliendo, en cierta manera, el gobierno con la suya, tuvieron o presentaron y aplicaron este sistema de bandas, pero vale la pena, digamos, hacer la reflexión, ¿no? ¿Hacia dónde van? ¿Qué es lo que quiere el movimiento Pachacuti? Porque jamás uno se hubiera imaginado que un movimiento indígena, que se supone que trabaja por estas comunidades, tome esa postura. Luego ya veíamos a Vargas, veíamos a Isa, vimos el desenlace también, la reunión con el correísmo, entonces parecía ser que hasta cierto punto Pachacuti era como el brazo indígena del correísmo. Y por otro lado, también lo que mencionaba José, el tema de irnos a otra constituyente. Veamos lo que está pasando en Chile, veamos lo que está sucediendo, la gente que ha llegado y que se va a encargar, digamos, de redactar esta nueva constitución. Y ya los quiero dejar solamente con esto que me parece un dato súper curioso. Con el tema de la paridad, 11 mujeres van a tener que entregar sus espacios en la constituyente a hombres. O sea, ya vimos lo absurdo también por un lado del tema de la paridad. Bueno, yo te decía que en términos generales la gente espera respuestas rápidas, ¿ya?
y no existen atajos en lo económico. Ya no existen atajos en lo que se tiene que hacer dentro del país. Así que hay que hacer todo lo que se puede hacer lo más rápido posible. Esto implica, y esperemos que suceda, ¿ya?, que el gobierno en este momento pues reciba, digamos así, el respaldo del legislativo y que la ciudadanía respalde también sus intenciones o sus iniciativas, porque no puede ser también de que al menor resquicio o rumor de que algo está sucediendo, algo se está cocinando, la gente quiera quemar a un gobierno, porque de una u otra manera fue lo que observamos el fin de semana pasado, ya, o jueves, viernes, sábado, domingo. De un momento para otro, mucha de esa ciudadanía que respaldó a Guillermo Lasso, pues poco y más ya lo quería poner en la hoguera. Hay que ir más allá del titular. Hay que entender que una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Hay que entender que es muy fácil criticar desde lejos. Esto es como mirar un partido de fútbol. Todo el mundo opina, ¿ya? Como tú no estás ahí abajo, tú dices, no, es que debió haber metido que debió haber sacado aquel, que cómo puede ser, pero mira que el otro entrenador o el otro director técnico está haciendo lo correcto. Es facilito decirlo desde afuera. Hay que entender que este gobierno, al igual que todos los gobiernos, lidian con cosas que no podemos ver necesariamente y que es necesario entender. Y que debemos darle un voto de confianza a Guillermo Lasso, que ha trabajado mucho tiempo para llegar a la presidencia, que tiene un buen equipo, ya, que tiene muy buenas intenciones. Me consta, conozco mucha de la gente que está trabajando con Guillermo Lasso y debemos darle ese voto de confianza, ese beneficio de sabemos y creemos que las cosas que estás haciendo tienen alguna finalidad. Y esa finalidad última es tratar de darle respuesta pronta a los problemas que los ecuatorianos quieren. ¿O creen que se ha tardado tantos años en llegar a la presidencia para de inmediato traicionar todo lo que se dijo en campaña, acto seguido, pasar a ser un presidente más? No, esa no es la idea. Ya, es un esfuerzo importante que se está llevando a cabo y los ecuatorianos tenemos que comprender que la cosa no es fácil, ya, y que el problema heredado, no solamente por los 14 años de socialismo del siglo XXI, sino, como decía Paula, de un problema heredado de las últimas décadas, no tiene una solución antes de llegar al 24 de mayo. Muy aparte de los problemas políticos y jurídicos que se están dando, aquí hay un problema de fondo, ¿no? Esta traba que se está dando tiene un gran origen comunicacional. Mala comunicación, pésima comunicación. O sea, las comunicaciones entre partido y partido el día de la elección de la presidenta de la Asamblea no fueron buenas. No fueron buenas para nada. O sea, por un lado la ambigüedad de decir sí o no, no nos reunimos, por el otro lado la ambigüedad de decir sí, negociemos impunidad o no negociemos impunidad, nadie. El panorama nunca quedó claro en ese sentido. Y evidentemente lo que nos llega a nosotros como ciudadanos siempre es la parte comunicacional. No es que, como bien dice José, ¿no? Todas estas cosas que no sabemos que ocurren en la cancha, a nosotros nos llegan en la comunicación. Y la comunicación, con todos sus defectos, debo decir, era el fuerte del gobierno de Rafael Correa, ¿ya? Entonces, el gobierno de Rafael Correa empezó sin asambleístas, sin congresistas en esa época, pero empezó contundente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que un gobernante con una minoría, como bien dice Paula, que es algo muy repetitivo en gobernantes que no ganan en primera, pero ganan en segunda vuelta, ¿no? Un gobernante con esas características lo que necesita es justamente fuerza de su propio liderazgo y la fuerza de su equipo de comunicación para esto. Entonces yo creo que este aparente pequeño conato incendio que se ha dado es muy probable que deje de serlo o se apacigüe un poco con un contundente, fuerte y extraordinario discurso inaugural del 24 de mayo. Es decir, parece mentira, pero la fuerza del discurso presidencial de ese día es crucial para definir el antes y el después del gobierno, o sea, el inicio del gobierno y el antes y el después de esta pequeña crisis innecesaria que se ha desatado. Digo innecesaria porque no esperábamos que ocurra, aunque había acuerdos un poco frágiles, pero como mencionó José, aquí lo preocupante sería juntarse con gente que no esté de acuerdo con el progreso, los acuerdos internacionales, el comercio internacional. Eso es algo que ya asimilándolo como ciudadanos es hiper, súper preocupante. Pero yo creo que parece mentira, pero hoy por hoy la comunicación política es tan importante como las decisiones que se tomen. Entonces aquí todo se ha desatado por un pequeño problema comunicacional
también. O sea, muy mala comunicación y creo que el discurso del 24 de mayo va a tener que ser una bomba atómica. Ahora bien, en el ámbito de la salud, el nuevo gobierno se ha comprometido a vacunar a 9 millones de ecuatorianos en sus primeros 100 días de gobierno. La experiencia internacional ha demostrado que vacunar a tantas personas en un lapso tan corto es un desafío que pocos países del mundo han logrado, debido a la alta demanda de vacunas y su limitada producción. Entonces, amigos, desde su perspectiva, ¿esta propuesta es viable o más bien deberíamos ser escépticos al respecto? Bueno, te comento que en general yo soy muy optimista con respecto a casi cualquier tema, ¿eh? Tuve oportunidad de conversar en el pasado con Paul Palacios, esto es casi una infidencia, le dije, Paul, quiero que nos ayudes en determinado tema. Paul Palacios es uno de estos hombres guayaquileños o que viven en Guayaquil y que ayudó mucho durante el tiempo en que la pandemia tuvo su mayor momento, digamos así, el año marzo o abril del año pasado, y logró trasladar alimentos junto a otros a 250,000 personas día a día durante más de un mes. Ya. Él me mencionaba en medio de esta llamada, José, no puedo unirme a el proyecto que estás comentando en este momento porque estoy dedicado 24/7 a resolver o a dejar, digámoslo así, realizado o listo el tema de las vacunas. Entonces, del sector privado ya existen iniciativas en este momento que están listas para cooperar con el gobierno de Guillermo Lasso. En buena hora también tenemos a esta inclusión, a este nuevo elemento que se incorpora al gobierno, al menos a ayudar, que es este señor que tiene mucha experiencia en el ámbito farmacéutico ecuatoriano y conocemos, es uno de los Carlos Cueva, de Difare. Uno de los grandes empresarios del Ecuador, en efecto. Y por otro lado, pues también tenemos a Guillermo Lasso en sí, que es una persona responsable, es un empresario de éxito que ha hecho que pasen las cosas a lo largo de su vida, es decir, que frente a problemas los ha resuelto. Él es una persona seria, es una persona de trayectoria, es una persona cuya reputación lo precede. Entonces, si unimos eso al hecho de que no existe movimiento político, bloque legislativo o incluso organización política que no vea con buenos ojos el hecho de que se resuelva el tema de las vacunas, pues dado que existe total respaldo político a la iniciativa vacunas y que la ciudadanía está esperando esto, perfectamente el sector público con el sector privado pueden trabajar y hacer posible, me parece, resolver este tema lo más pronto posible. Trato también de ser un poco optimista, así como dice Joselo. Sin embargo, es como la primera, creo yo, la primera batalla que va a ganar Guillermo Lasso. Entonces, con una promesa de campaña cumplida, que sería el tema de la vacunación, y que por ende vendría también la reactivación y nos olvidaríamos de estos circos que arman alcaldes y olvidarnos, digamos, pasando eso, pues sería bastante positivo. Pero yo regreso un poco al punto que decía Francisco, el tema de la comunicación, que sin duda ha sido una falencia. Y claro, digamos, con esto, ojalá la próxima SECOM, no sé si le quieren cambiar el nombre, si le quieren bautizar de nuevo, pero ojalá este nuevo aparato comunicacional funcione para poner sobre la mesa los temas que el gobierno necesita que estén en la mesa, o los temas que necesita que se comuniquen. No que sea una cueva de trolls, ¿no? Porque eso ya se tuvo la experiencia, pero sí que se articule de la manera correcta para que todos los esfuerzos, porque al final detrás de cada cuenta de Twitter, digamos, hay todo un equipo de comunicación en cada uno de los ministerios, institutos, todo lo que lo compone. Entonces, que realmente esté articulado. Y por eso les decía, el tema de comunicación, que es importante para eso, para apagar los incendios, para posicionar también los temas que necesita el gobierno que se posicionen, está muy a la mano con lo que pasó con las vacunas. Entonces, por un lado teníamos un comunicado del Ministerio de Salud, por otro lado se decía otra cosa, de repente no llegaba la cantidad esperada de vacunas, o primero se hacía un show gigante con un menor número y luego supuestamente venían más y era más pequeño el cartón, el cajón. Así que
Eso creo que vale la pena que ojalá este plan de vacunación también vaya de la mano con una comunicación efectiva, que la gente sepa qué es lo que se está haciendo, porque ahí tenemos un indicador, tenemos el plan vacunarse, tenemos las cifras que se actualizan todos los días, pero la desconfianza es mucho más, porque claro, tenemos también las fotos de filas interminables, de personas que no reciben su segunda dosis, que no hay respuesta, que no saben a dónde tienen que ir, y lo digo por experiencia propia. Yo hace unas semanas tenía que justamente llamar para ver qué pasaba con la vacunación de mi abuelo porque no llegaba la segunda dosis. Y la respuesta inicial era, sí, pero igual no le pasa el efecto, o sea, espere un ratito que no le pasa el efecto y puede, o sea, casi que ellos son unos salvadores pero porque lo hacen en un menor tiempo, porque podrían extenderse en mi invento 3 meses, pero se extendieron un mes. Entonces hay que estar agradecidos por esa gestión. Creo que vale la pena también, ojalá el plan de vacunación venga también reforzado con una comunicación efectiva, que la gente sepa qué es lo que se está haciendo, porque son millones de dólares también lo que están en juego. Y en el caso de, digamos, la nueva ministra de Salud, pues tener la capacidad que es necesario, tener la capacidad de repente sentarse con alguna persona que tal vez no era de su línea política, por así decirlo, pero que fue un buen administrador o una buena administradora. Entonces yo ahí en esa parte comparto también con lo que decía Joselo, dejar de incendiar a la primera, o sea, no porque se siente, digamos, con algún ministro del correísmo, con algún ministro de Lenín Moreno, que ahí creo que la va a tener más difícil, pero no creo que se pueda sentar con alguno, pero con algún ministro, digamos, que tal vez y tuvo una buena administración, pueden generarse cambios positivos o se puede marcar un mejor camino. Así que esto se debe aplaudir. El tema del COVID me lo tomo bastante personal. Yo me infecté en noviembre del año pasado, así que no se lo recomiendo absolutamente a nadie. Es algo terrible. Y contrastando un poco con donde estoy ahora, que es en el estado de la Florida, y viviendo la situación de la vacunación acá, ¿no? Como dicen por ahí, nada es perfecto en este mundo. Aquí las vacunas abundan, pero lo que falta es gente que quiera vacunarse. Entonces tampoco vamos a llegar a ese punto en el Ecuador. Y como bien mencionó Paula, el tema de la vacunación parece mentira, pero es un 60% cómo lo comunicas. Porque puedes tener las vacunas, pero no has creado concientización, ¿no? Porque todavía hay gente pues, que tiene el mito de que son los Illuminatis, que les van a poner un chip, ¿no? Porque creo que se valoran mucho para creer que alguien va a invertir en ponerles un chip. Entonces, claro, hay ese problema. Aquí hay ese problema que mucha gente, ¿no? Todavía se creen esos mitos de que se van a convertir en mutantes, ¿no? Que les ponen la vacuna y mañana ya tienen un tercero. Y vamos a tener ese tipo de problemas, ¿no? No tenemos que ser ajenos a aquello. O sea, cuando tengamos las vacunas nos va a sorprender. ¿Y por qué no vienen a vacunarse? Eso es lo que está pasando al menos en Estados Unidos, que esas vacunas tienen una fecha de expiración, de caducidad, que necesitas usarlas. ¿Sí, se han dado cuenta? Esta pandemia no simplemente fue una pandemia de salud que mató a la población o la dejó de alguna forma pues enferma permanentemente, sino que se cargó contra los oficialismos. Todos los gobiernos oficialistas que agarraron la pandemia están en crisis, todos. Donald Trump, oficialista que iba bien en la economía, pero agarró el tema del COVID, no lo abordó bien y va en colapso. Bolsonaro está peligrando su reelección, ¿no? O sea, tenemos al de Colombia, posterior a la pandemia del COVID, también un desastre. El de Chile, la misma vaina. O sea, el COVID parece mentira, pero es una crisis que hay que verla más allá del problema de salud, es un problema político. Es un problema político y es más o menos como que llegas el presidente y vas a llegar a un incendio. Por eso me pareció muy buena la pregunta y que se aborde este tema en el programa. Porque, claro, uno diría, no, ¿para qué hablen de eso los médicos? Mentira. De eso tenemos que hablar todo lo que de alguna forma entendemos algo de comunicación política, de justicia, de leyes, de todo, porque ha sido un virus que no solo ha afectado al cuerpo, ha afectado estados completos, los ha colapsado. Entonces, claro, aquí la comunicación va a ser vital. Podemos tener las vacunas, pero ahora pues llevan la población a vacunarse. Hay algunos que se ponen hasta exquisitos, dicen, no, yo no me pongo la vacuna china porque no me gustan los chinos. Entonces, chuta,
quisiéramos estar en Estados Unidos, que uno tiene para elegir. ¿Quieres ponerte Moderna, Pfizer? O sea, aquí es como el menú de carta de primera clase. Entonces, pero le tengo fe al programa de vacunación. Aunque muchos que ya se han vacunado fuera van a tener que reportarse. Van a tener que reportar que ya se vacunaron en Estados Unidos. Es un acto de responsabilidad para que queden vacunas para más personas. Y entre eso me puede incluir. Bueno, en efecto, ustedes mencionaban que la comunicación sirve para apagar incendios, pero también para evitarlos, ¿no? Y eso es sumamente importante. O sea, hay muchos incendios que están ahí porque no hubo una comunicación adecuada. Ahora, yo también creo y tengo fe que en el equipo de comunicación de Guillermo Lasso va a hacer lo que se tiene que hacer. Ahora, entendamos que no importa qué cuerpo de bomberos tengas tú frente a un incendio, hay incendios que desbordan la capacidad del cuerpo de bomberos, ¿ya? Es decir, tú puedes tener un excelente equipo de comunicación, pero hay crisis que superan a cualquier equipo de comunicación y que se van resolviendo en la medida en que van encontrando el camino, van encontrando la solución, porque un incendio es lo que es, o sea, es una cosa regularmente que se desborda, que es medio incontenible, que a veces es difícil de maniobrar hasta que eventualmente se apaga, ¿no? Nuevamente, y aquí viene el detalle, yo sí creo que debe haber una comunicación efectiva, yo creo que se hace el esfuerzo por tenerla, ¿ya? Pero en parte, ¿ya? Y aquí es donde la ciudadanía también tiene que poner de su parte, tiene que contrastar la información que recibe, ¿ya? Porque medio es un titular y dice, ay, Dios mío, es que ya transaron, es que ya nos traicionaron, es que esto, o sea, los troles del correísmo todavía están ahí habilitados, o sea, esta gente no es que dijo, ah, bueno, ya listo, todos para su casa. Esas empresas que trabajan 24/7 para desestabilizar a cualquier gobierno y para ayudar a Rafael Correa en sus pretensiones malévolas, todavía están activas. Así que hay que informarse bien, hay que contrastar. Cuando mi papá me dice, mira, mijo, acabo de recibir esta noticia, yo lo primero que le pregunto es, ¿quién la está emitiendo? ¿Ya? ¿Qué empresa se hace responsable? Así, me dice, eso lo puso el Universo, lo puso Ecuavisa, lo dijeron en la posta, o es simplemente unas líneas escritas en Facebook por Juan Piguave, ¿ya? Y listo, y ese meme va pasando por todos lados. O sea, hay que informarse, hay que darle un voto de confianza al gobierno, y también no hay que creer todo lo que sucede en las redes. O sea, esa es digamos, una mala política, no hay que creerse todo lo que está por ahí. Ya uno tiene que mirar continuo y escrutar, porque cuando alguna noticia tiene algún viso de verdad, o sea, una noticia falsa tiene éxito cuando tiene visos de verdad, cuando tiene un elemento que la hace creíble, aunque sea realmente falsa. Entonces, cuando tengas dudas, pues listo, esta noticia tiene algo, pues indaga un poquito, pregunta, como ya sucede en muchos chats, felizmente, cuando hay una noticia, aparece y se pregunta, ¿será cierto? ¿Esto es cierto? Y acto seguido alguien te dice, no, es falso, ya lo comprobé. Entonces, antes de incendiar al país y ayudar nosotros a incendiar al país, seamos parte de los bomberos que eviten ese problema. Es que eso es algo que no me agrada de los políticos. Y lo digo así, que al cualquier aviso, ¿no?, de protesta, al primero que culpan es al ciudadano por no informarse bien. Pero realmente, cuando el ciudadano responde, reacciona, lastimosamente es culpa de los políticos. Son ellos los que tienen el poder comunicacional masivo. Son ellos los que tienen los aparatos suficientes para difundir información. O sea, pero porque, veamos, a ver, hoy en día hay más acceso a Internet que antes. Esa es una realidad. Por eso mucha gente ha subestimado el Twitter, el TikTok de manera errónea y arrogante. Pero realmente vivimos en la generación que más información recibe, pero la menos informada. Y no lo digo como algo insultante, me incluyo porque hay tanta información circulando. Es como que te cae un tsunami de información. Y yo creo que quienes tienen la responsabilidad, en lugar de culpar a la ciudadanía, porque por ahí he visto unos cuantos politiqueros culpando a la ciudadanía de, ah, ya está, ahí está, porque ustedes no se enteran de esto, no se enteran de esto. Oye, no seas tonto, pues no seas idiota. Eres tú el que tiene la responsabilidad de comunicar. O sea, veamos esto, y otra vez me toca citar a alguien que no me agrada, pero el gobierno de Correa sabe imponer su verdad. Cadenas nacionales, todo un operativo.
Entonces, claro, los que medio teníamos tiempo y acceso de contrastar y verle el lado científico a la información, claro, decíamos, oye, espérate, aguanta, eso no es cierto. Pero la mayoría de la población, que es la que recibe esta información ya recortada, ya acomodada, todo, chuzo, pues se creía todo aquello. Y nosotros, los aquí presentes, siempre fuimos minoría en el gobierno de Correa en cuanto a estar informados. O sea, date cuenta en ese sentido que la tarea no es tanto del ciudadano de decir, oye, chuta, ciudadano, tienes que estar informado. No, no, más bien, giremos la moneda, digamos, ¿no? Este es el momento para que los políticos aprendan a comunicar mejor. Ya no de echarle a la ciudadanía la culpa, pues en no saber comunicar. Según las predicciones del Fondo Monetario Internacional, el Ecuador tendrá un crecimiento de apenas 2,5% en 2021. Desde luego, la reactivación de la economía se perfila como la tarea medular del gobierno entrante. En ese sentido, ¿cuáles consideran ustedes que son las principales reformas que necesita la economía ecuatoriana durante los primeros 100 días del gobierno para retomar la senda del crecimiento? Bueno, básicamente yo creo que todo lo que es comercial o todo lo que refiere al ámbito comercial es urgente, es importante y de paso está en cierto modo todavía en la cancha del Ejecutivo, al menos en un primer inicio, ¿no? Por ejemplo, los aranceles pueden ser bajados vía firmas, vía decretos. Hay un ámbito regulatorio que puede ser eliminado vía firma del Ejecutivo y luego encaminar las negociaciones de libre comercio para Estados Unidos y formar parte de la Alianza del Pacífico, digamos, también está dentro del margen del Ejecutivo, al menos en un primer inicio. Eventualmente un acuerdo comercial tiene que ser ratificado por el Congreso, pero esa es una segunda etapa. Primero tiene que establecerse esto. Y en la medida en que este tipo de cosas vayan sucediendo, incluso con el solo anuncio de vamos a ir por un acuerdo comercial con Estados Unidos y que la gente observe que este anuncio va tomando curso, las expectativas de los ecuatorianos, de los agentes económicos y de la comunidad internacional va a ir cambiando en torno al Ecuador y acto seguido la economía va a empezar a reactivarse. Yo creo que eso es esencial porque para ponerlo en contexto, lo que da lugar al crecimiento, desarrollo y la prosperidad de las naciones tiene que ver con el comercio y tiene que ver con el ahorro. Cuando las sociedades no tienen suficiente ahorro para impulsar ese crecimiento y esa prosperidad que acabo de mencionar, lo toman del extranjero. ¿Y qué es tomarlo del extranjero? Es recibir dinero de otras sociedades que tienen altos niveles de productividad y que se conoce comúnmente como inversión. ¿Cuándo viene la inversión al país? Cuando existe seguridad jurídica. Ok, listo. ¿Tenemos seguridad jurídica en el Ecuador? No. ¿Cómo la puedes obtener o importar? A través de un acuerdo comercial. Así que un acuerdo comercial te brinda la base jurídica y normativa que respalda y, digámoslo así, le da certezas a quienes van a acordar o a quienes van a entablar un negocio. En este caso, los ecuatorianos con los americanos, por ejemplo. Entonces, un acuerdo comercial va más allá de solamente la transferencia de bienes y servicios, sino que viabiliza y traza la cancha sobre la cual esas operaciones se van a dar. Con lo cual, en última instancia, estamos otorgando certezas y esa seguridad jurídica que los inversores necesitan. Al final, obtenemos, gracias a eso, inversión extranjera, y esa inversión extranjera es el ahorro que el Ecuador también necesita para salir adelante. Más allá de que cuando compras algo a más bajo precio, ese más bajo precio te permite, dado que te queda ahora algo de dinero, utilizar ese dinero en la compra de otros artículos. Y cuando compras esos otros artículos, comienzan a crecer otros sectores que no eran parte de la ecuación anterior. A todos aquellos que se pasan reclamando que el dinero se encuentra concentrado en pocas manos, el comercio es lo más efectivo para democratizar el dinero. Ya no queda atrapado en un sector, sino que queda diluido en algunos, porque nuevos sectores crecen cuando uno ahorra comprando más barato en los mercados internacionales o gracias al comercio internacional. La ciudadanía debe digamos, debería estar muy conectada con las personas que ha escogido y con lo que se está haciendo en la Asamblea. La rendición de cuentas es fundamental. No es el show que arman cada año diciendo lo que han hecho. No, es estar pendientes de lo que están haciendo y sobre todo en los temas importantes, ¿cuál es la postura de estas personas que están en la Asamblea? Por favor, es impresentable que todavía no se tengan comisiones. Es impresentable.
siguen ahí. Yo no sé a quién le pagarán, digamos, por no ir al trabajo, básicamente. El otro día leí algo que decía, por favor, vacunen a los asambleístas para que ya no tengan pretextos de no ir. Yo estoy totalmente de acuerdo. Hay personas valiosas en la asamblea, porque no los podemos meter a todos en el mismo saco. Yo, por ejemplo, aplaudí muchísimo la lista, y no para que suene como barra, pero aplaudí mucho la lista que presentó Creo. Gente académica, hasta cierto punto gente desconocida, o sea, gente que sabía de su área, que es eso a lo que necesitamos llegar. No necesitamos tener al que va por la reelección, al que fue subsecretario, al que fue viceministro, al que es el mejor apóstol del partido. No, no, señores, necesitamos gente que tenga el conocimiento, que sepa lo que se debe hacer, porque no es fácil. Eh, yo creo que la última semana, el fin de semana sobre todo, fue muy positivo y como guayaquileña también lo reconozco, fue muy positivo porque se cayeron muchas caretas. Se cayeron muchas caretas a través de comunicados mal hechos, comunicados sin tildes, comunicados ahí como en la desesperación de querer comunicar algo, mal comunicado de paso, y que al final, digamos, fue la confirmación de lo que ya se venía haciendo correístas socialcristianos votando en grupo a favor para ciertas cosas. Veo las declaraciones, por ejemplo, de Diana Pazley diciendo que los resultados de este acuerdo, del acuerdo que ha hecho Creo, que igual, digamos, todavía no es que es oficial, pero digamos, el acuerdo de Creo con estos otros sectores se va a ver cuando las calles se incendien, cuando esté de nuevo por favor. O sea, ese es el nivel de asambleístas que tenemos, que si el presidente no termina siendo de su partido, pues no cuenta. Y a eso sumarle una gestión bastante paupérrima, por decir menos, con Cynthia Viteri, yo tengo fe y esperanza de que el próximo alcalde de Guayaquil va a salir, digamos, de las líneas socialcristianas y al que venga, pues le tocará hacer una limpieza extrema también. Si el comercio tiene una particularidad, es que indistinta la ideología, conecta a las personas, no a los gobiernos, a las personas. Así que si es de comerciar con Irán, se comercia con Irán. Si es de comerciar con Israel, se comercia con Israel. Y te lo digo por experiencia. Yo cuando viajé a Israel, ya fui en un tour hasta Belén. Y de un lado del muro estuve con un guía israelí y el mismo guía israelí me pasó del guía palestino. O sea, ahí no hay guerra. Ahí no hay guerra. O sea, entre los ciudadanos existe esa cooperación, esa necesidad de cooperar. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que tirar abajo, primero, así el gobierno de Creo tenga una línea centro-derecha, como quieran definirse, es acabar pues con esa línea ideológica. El comercio no tiene ideología, porque el comercio es entre los ciudadanos. El más beneficiado por el comercio, el intercambio comercial, la apertura comercial es la ciudadanía misma. Yo creo que eso nos va a llevar más lejos de lo que se pudo llegar en 10 años. O sea, dejar de formar ejes y formar alianzas, formar bloques de cooperación, formar agrupaciones ya digamos, de países que abran esa puerta a los ciudadanos. Porque los países se benefician de los acuerdos internacionales, pero los ciudadanos se benefician justamente de la cooperación, esa posibilidad de cooperar, de comerciar entre sí. Así que creo que ya no estamos en un punto de ponernos muy exquisitos, como esos que creen también en los Illuminati, que les implantan chips en las vacunas, que dicen que la globalización es un invento de los Illuminati, ¿no? No, o sea, este es un mundo que tiene mucho que ofrecer y comerciar. Yo creo que eso, el Ecuador tiene que ser un país comercial y tiene para hacerlo. Las reformas son importantes, tan importantes como las reformas es poder explicarlas, ¿ya? Hay que explicar la razón de las reformas, hay que tener una especie de labor pedagógica, los gobiernos tienen que saber comunicarse no solamente para evitar incendios y apagar incendios, tienen que explicar la razón de las reformas que el Ecuador necesita, y no porque sean duras, sino que cualquier reforma bien explicada toma sentido para la ciudadanía. Esto es el equivalente al ir al doctor. Puedes estar enfermo, pero si el doctor te explica la razón de la medicación, te explica por qué el diagnóstico y te dice o te indica cómo esta medicina va a llevarte a evitar el dolor y volver a estar sano, no importa cuántas pastillas tengas que comprar o inyecciones tengas que ponerte, lo realizas porque tiene sentido para ti. Hay una labor pedagógica por parte del gobierno. El éxito chileno, de hecho, el éxito de los Chicago Boys
no solamente fue de que ellos eran muy buenos economistas, sino que supieron explicar las reformas económicas que Chile necesitaba adoptar. Y lo mismo va a suceder con el Ecuador. El Ecuador necesita adoptar nuevas reformas, ir por un camino diferente, por un camino de apertura, de integración, de sociedad abierta, pero hay que explicarle a la ciudadanía, porque de la misma manera que es necesario explicar ahora, hay que desmitificar todo lo que el correísmo, comunicacionalmente hablando, implantó en el Ecuador, y contó una serie de mitos, y contó una serie de mentiras, y de hecho sembró las semillas de la miseria por la que nosotros estamos atravesando en este momento. Así que para sacar de raíz esas semillas de miseria y sustituirlas por el entendimiento y la reflexión de lo que el Ecuador necesita hacer, este gobierno y cualquier otro necesita explicar la razón de las reformas que tiene por delante y de esa manera yo creo los ciudadanos van a respaldar esta iniciativa independientemente de grupos privilegiados o del status quo que no quiera que las cosas cambien. La ciudadanía va a respaldar los cambios si estos son comunicados adecuadamente. Amigos, estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Quisiera que cada uno de ustedes nos aporte sus conclusiones de lo que hemos conversado durante esta sesión. Mira, creo que lo más importante, los ciudadanos conectados, exigiendo rendición de cuentas a las personas que están en la asamblea, siendo críticos, sobre todo si es el partido al que uno votó, porque digamos, el hecho de que, por ejemplo, yo haya votado por Creo o Joselo o quien sea, no nos puede quitar también, digamos, ese deber de ser críticos, siempre proponiendo, ¿no? Porque hacer la crítica y lanzarla y no ofrecer nada más, pues tampoco. Pero ser súper críticos a la gestión que se hace. Tenemos un tema urgente, un tema de vacunas, el tema de la reactivación económica, que ojalá se dé para terminar estos circos que se están dando entre distintos COEs y ojalá se tenga una buena comunicación, o sea, tal cual, creo que ese ha sido también otro de los puntos neurálgicos que se han tocado en esta entrevista, comunicar de la forma correcta, comunicar a tiempo, intentar también apagar los incendios antes de que se den y que las nuevas, digamos, la nueva SECOM o el nuevo aparato comunicacional del gobierno esté correctamente articulado para que los temas que necesite el gobierno que se pongan sobre la mesa estén sobre la mesa. Espero y auguro el mejor de los éxitos a este arranque de gobierno. Todos lo vemos con mucha esperanza porque el aire, el ambiente justamente es el de renovación, que esto es una nueva oportunidad que tenemos, ¿no? Y a esta oportunidad, pues, no se la podemos delegar del todo a la clase política. Ya, como bien dice Paula, como ciudadanos tenemos que involucrarnos mucho más, mucho más. O sea, ya esta es esa etapa histórica en la que es irresponsable delegarle a la clase política las decisiones, la exclusividad de la opinión política. O sea, entonces yo creo que sí, vamos a jugar un rol muy, muy importante ahora. Yo creo que indistinto de quién gobierne ahora, ya está demostrado que desde las redes, desde los espacios de opinión, somos cada vez más fuertes. Y eso creo que es lo que tiene muy alterados a muchos políticos tradicionales. El hecho de que no se explican cómo la opinión ciudadana de alguna forma influye, ¿no? Antes era subestimada, como, deja esos 3, 4 pelagatos hablar. Pero al mismo tiempo eso nos da una gran responsabilidad. Y ojalá este gobierno inicie el camino a la institucionalidad del país, que es algo a largo plazo. Porque puede haber una crisis en el Ejecutivo, en cualquier momento en el Legislativo, pero el país no puede parar. El orden y la institucionalidad es lo único que nos va a dar estructura de país, es lo único que nos va a dar seguridad jurídica, porque en un país donde se gobierna por sabatinas, por ruedas de prensa, todos los poderes del Estado, era imposible alcanzar un nivel de seguridad jurídica suficiente para atraer inversión. Si ese país ya se acaba el 24 de mayo, creo que tenemos muchísima esperanza de frente. Bueno, yo solo quisiera decir algo corto, suelo mencionarlo, ¿no? Que lo único necesario para que el mal triunfe es que los buenos no hagan nada. Eso lo decía Edmund Burke, ¿ya? Y lo cierto es que aquí hay personas en este momento, personas como Paula, como Francisco, como Gustavo, que hacen su labor, que contribuyen con su granito de arena. Y cómo no, y desde luego mencionarlo, desde la píldora roja se hace eso, comunicar y explicar.
Así que amigos, yo solamente quiero despedirme de ustedes mencionándoles, la píldora roja está ahí para comunicar y explicar la razón de esas reformas. Lo hemos venido haciendo durante bastante tiempo, ya van años en este trabajo, gracias a Gustavo, quien semana a semana le mete ficha, le mete ñeque, le mete corazón y anda buscando a distintas personas para tratar de explicarle a la ciudadanía por qué razón el Ecuador necesita tomar determinada ruta, que de hecho no deja de ser no solamente una tertulia o una discusión entre amigos, sino la ruta que al final del día le va a otorgar trabajo a tus hijos, ¿ya? Le va a devolver el trabajo a tus padres, ¿ya? Y le va a dar esa seguridad a tus hermanos de que el día de mañana puedan educar a sus hijos y darles de comer. Al final, esta discusión desemboca en trabajo para la gente, ¿ya? Y por eso es importante, porque somos buenas personas y queremos un futuro mejor para el país. Por todo lo expuesto, podemos concluir que enfrentar la crisis de la salud, reactivar la economía, frenar el avance de la delincuencia, extirpar la corrupción, generar empleo y luchar contra la creciente pobreza son desafíos cuya solución no depende solamente del gobierno. Es necesario un compromiso de largo alcance entre movimientos políticos, gremios empresariales, sindicatos de trabajadores, confederaciones indígenas y los diversos grupos de la sociedad ecuatoriana. Señores, llegó la hora. Amigos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Me ha dado muchísimo gusto volver a verlos y compartir este panel con ustedes. Les mando un fuerte, fuerte abrazo y nos vemos en una próxima ocasión.